En el chat de Zoom les he compartido el enlace para que puedan descargar las diapositivas de ahora. Vamos entonces a ver este tema que es bastante corto y que también se preguntan algunos temas en especial y se titula Los sistemas de información y los registros continuos. Vamos a centrarnos en lo que las preguntas suelen venir. Estuve revisando los exámenes y siempre se pregunta sobre estos tres temas: fuentes de información, el CIE 10 y el CIE 11 y el certificado de defunción, de los cuales el tercero es el que hay que darle más énfasis. Primero hay que reconocer, identificar cuáles son las fuentes de información en este contexto de los sistemas de información. Las fuentes de información pueden ser primarias o secundarias. Hablemos de una fuente primaria cuando el, digamos, el instrumento con el cual yo voy a recolectar tiene un objetivo específico, se diseña para un determinado evento o una determinada situación. Y el ejemplo que quiero que se lleven es la vigilancia epidemiológica. Cuando ocurre, por ejemplo, un caso de polio, de rabia urbana, de rubiola, por ejemplo, de viruela, imagínense, casos que ya no deberían presentarse, se activa la vigilancia epidemiológica. Entonces, la vigilancia epidemiológica es una herramienta, una fuente de información primaria porque se diseña específicamente para identificar los casos y ver cuáles han sido los contactos. Una fuente secundaria, a diferencia de una fuente primaria, no es específica, sino que tiene dentro del cuestionario, del material en el cual emplean, tienen varios ítems que recolectan. No solamente va a ser una sola variable. Y acá vamos a ver diferentes ejemplos. Un dato más es que esta definición de primarias y secundarias hay que diferenciarlas de la clasificación de primarias y secundarias de la parte de investigación. Esto más que todo de manera teórica, el autor lo aclara, porque esta definición que estamos dando, estos ejemplos, es en un enfoque de gestión pública, es decir, de la salud pública. En cambio, en un enfoque de investigación se mantiene, ¿no? Existen fuentes primarias y secundarias, pero por ejemplo, la vigilancia epidemiológica puede pasar a ser una fuente secundaria. Eso bajo un enfoque de investigación. Entonces, en el examen podrían preguntarles, ¿la vigilancia epidemiológica es una fuente primaria? Verdadero, ¿no? Bajo un enfoque de gestión pública. Más que todo eso, es un detalle así mínimo, pero lo voy a señalar. Carlos, disculpa que te interrumpa. En este caso, entonces, si no se menciona el enfoque, se toma, o sea, ¿podría ser falsa la respuesta? ¿Necesariamente se tiene que especificar que se está hablando de un enfoque de gestión pública o eso está implícito? Si no les dicen, bueno, si no les dicen, asuman que es un enfoque de gestión pública, porque como está en este tema del cuarto examen y también porque les deben dar alguna información más para que ustedes puedan decir. Pero si es, por ejemplo, vigilancia epidemiológica, les tendrían eh, que dar alguna información más para que puedan decir si es verdadero o falso. ¿Me podría hacer Sí, otro No se ejemplo puede de... decir, disculpa, no se puede ah, decir que sea exclusivamente de fuente, que sea de fuente primaria, ¿verdad? claro, exclusivamente no puede ser primario. O sea, eso sí sería algo más interesante, ¿no? La vigilancia epidemiológica no siempre va a ser exclusivamente una fuente primaria, porque en investigación puede ser una fuente secundaria.
Gracias. Creo que Brigitte quería consultarnos por otro ejemplo. Sí, ¿me podrías dar otro ejemplo de una fuente primaria y secundaria? No llegué a entender muy bien. Sí, esa es una buena pregunta, ¿no? Porque de por sí las fuentes primarias son muy específicas. Más que todo, las fuentes de información en gestión pública, las que más se emplean son las secundarias. Un ejemplo de fuente primaria podría ser la investigación de brotes, por ejemplo, esta, ¿no? Una auditoría de casos, ¿no? Cuando hay una muerte que ocurre de manera imprevista, se realizan auditorías de casos que solamente recopilan información para ese caso que se ha desarrollado. Por ejemplo, eso se ve bastante en la parte legal, ¿no? Por ejemplo, una persona fallece luego de haber sido ingresada a un nosocomio y entonces se realiza una auditoría para ver qué es lo que sucedió. Entonces se desarrollan de manera específica para obtener esa información. Entonces existe lo que se llama la gestión de la calidad y una parte de la gestión de la calidad es desarrollar auditorías para ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces responden a un objetivo específico que es saber las causas detrás de la muerte, ¿no? Y en el caso de las secundarias las vamos a ver mejor con algunos ejemplos, ¿no? Estos son encuestas nacionales. Las encuestas nacionales son fuentes de información secundarias porque recopilan datos de diferentes tipos. Por ejemplo, la ENDES se denomina Encuesta Demográfica de Salud Familiar. Acaba de encontrar datos sobre la composición de la familia, el tipo de vivienda. En la ENAJO es la Encuesta Nacional de Hogares. Acá se centra, por ejemplo, en cuántos integrantes tiene la familia, cuántos de esos integrantes trabaja, la vivienda, de qué material está hecha, está relacionado más a la familia. Después tenemos otra encuesta nacional que es de vida. De vida es la Comisión para el Desarrollo de Vida sin Drogas. Las encuestas nacionales de vida se realizan en escolares y justamente recopilan la información sobre el consumo de sustancias legales e ilegales. Entonces son secundarias porque acá por lo menos hay 100, 200 variables, en ENAJO igual, en de vida también. Entonces, y un dato más, ¿no? Como dice acá, dice, operan continuamente, es decir, se realizan periódicamente. ENDES se realiza cada año, por lo tanto, es una fuente secundaria. Y para reforzar la idea de la fuente primaria, las auditorías no se desarrollan siempre, las auditorías se desarrollan cuando hay una situación específica. Igual la vigilancia epidemiológica, cuando hay un caso nuevo, ¿no? De una enfermedad que se consideraba controlada, entonces ahí se desarrolla. En cambio, las fuentes secundarias siempre existen. Una pregunta, Carlos. Ajá. En el caso de las primarias, entonces, ¿se podría decir que cuentan solamente con una variable o en respecto a lo que mencionaste, ¿no? De las encuestas nacionales, estas manejan más de mm, una gran cantidad de variables, ¿no? Entonces, las primarias más o menos un aproximado. O es mejor diferenciarlas por lo que mencionaste de los periodos. Sí, una forma que pueden hacer es que las primarias no operan continuamente, no se desarrollan siempre, ¿no? Solamente de manera específica y las otras sí de manera continua. Ahora, en cuanto a la información que recolectan, cuando decimos que es específica, es que, claro, la variable puede ser la investigación, por ejemplo, de un brote de polio, pero ¿qué es lo que podemos recopilar, ¿no? El lugar donde se desarrolló,
la cantidad de personas con las cuales estuvo en contacto, eh, cuánto tiempo tuvo con los síntomas. Entonces, pero todo es ceñido a una sola variable. En cambio, vamos a ver acá que la ENDES, el ENAJO, son encuestas grandes, tienen un montón de variables, pero no todas tienen un objetivo específico. Algunas son variables secundarias solamente. Entonces, por ejemplo, cuando se habla del dengue y esto siempre está presente, por ejemplo, ¿eso sería una vigilancia epidemiológica de fuente secundaria? Porque como siempre se hace, creo que eso es un poco lo confuso de diferenciar. Ah, ya bueno, en el caso de dengue, pues cuando el dengue, por ejemplo, se desarrolla en zonas no endémicas, entonces ahí se activa la vigilancia epidemiológica. Pero las enfermedades que son endémicas en una región, entonces siempre van a estar ocurriendo ahí, ¿no? La vigilancia epidemiológica ocurre en los lugares donde aparentemente esa enfermedad estaba controlada, pero aparece un brote de algo que no pensábamos, ¿no? Que iba a ser así. Y en este caso, cuando empezaron los primeros casos de dengue en Lima, se activó la vigilancia epidemiológica. Pero eso va a quedar más claro con el tema propiamente de vigilancia. Una Ah, pregunta, en el es- caso de las primarias, ¿se realiza cada año o es solo una vez? ¿No? No, en las primarias se desarrollan, no tienen un periodo en el que se tengan que realizar, sino que responden a una situación específica. Por ejemplo, la vigilancia epidemiológica se realiza, por ejemplo, en enfermedades aparentemente controladas, ¿no? Sarampión, polio, pues tenemos rabia urbana. Entonces, nos referimos a que estas enfermedades, si por ahí aparecen, entonces se activa la vigilancia. Pero, o sea, para empezar a recopilar los datos, ahí ya se convierte en fuente primaria. No podemos hablar de un tiempo que se desarrolle cada cierto tiempo. No solamente es en las secundarias. Gracias. Gracias. Por ejemplo, acá vamos a entender mejor. La ENDES tiene como 200 preguntas. Y una de esas dice, ¿no? ¿Cuál es la fuente principal de abastecimiento de agua que utilizan en su hogar? Red pública, agua de pozo, agua de superficie. Entonces, una persona que quiera saber información sobre qué porcentaje de hogares tienen el agua proviene de la red pública, entonces acude a la ENDES. Pero una base de datos grande, ¿no? Entonces no es específica para solamente abastecimiento de agua. Otra pregunta puede ser, ¿de dónde proviene la electricidad? Tal vez, o mejor dicho, ¿de dónde proviene la fuente de energía? O, para ser más claros, ¿no? Usted cocina con gas, querosene, con carbón, con leña. Entonces, son situaciones distintas, ¿no? Entonces, es base de datos grandes, responden a diferentes preguntas de investigación. Por eso es que las tesis que muchas veces se hacen sobre la ENDE son de diferentes temas, porque se pueden responder muchas preguntas con lo recolectado ahí. En cambio, cuando son fuentes primarias, se responden preguntas específicas. ¿Cuál marcaríamos acá? Marque la opción que presente una fuente primaria y una fuente secundaria desde el punto de vista de gestión pública. la B. Gracias.
Efectivamente es la B, ¿no? Ahora, acá hay un concepto nuevo que dice datos generados en las prestaciones de salud. Para eso les voy a mostrar una base de datos más que también les puede ayudar a hacer su tesis, incluso porque nadie conoce esta base. Cuando nos referimos a, como se menciona ahí, datos generados en las prestaciones de salud, nos referimos, por ejemplo, a las atenciones de las personas atendidas. Y, por ejemplo, esta información la recopila la Superintendencia Nacional de Salud. Vamos a ver, por ejemplo, qué datos contiene. Tiene información, a ver, producción asistencial de procedimientos, es decir, en un hospital, cuántas toracocentesis se realizan al día, cuántas biopsias se realizan al año, producción asistencial en intervenciones quirúrgicas, morbilidad en consulta ambulatoria, es decir, cuántas atenciones hay y cuántas personas atendidas, producción asistencial en hospitalización, en centro obstétrico. Entonces, esos son los datos generados en las prestaciones, porque las IPRES, las instituciones prestadoras de servicios de salud, realizan prestaciones, que en este caso son los servicios. Entonces, eso se puede cuantificar y su salud tiene su base de datos que permite justamente hacer estos análisis, ¿no? Es una base de datos poco conocida, pero si ustedes les interesa algo, pueden obtener resultados interesantes, ¿no? Una base de datos que para más adelante pueden utilizar. Entonces, es una fuente secundaria porque tiene datos de diferentes procedimientos, de diferentes atenciones. Entonces, se pueden responder muchas preguntas de investigación. Ahora vamos a ver el tema de la clasificación internacional de enfermedades en su versión 10, en su versión 11. Lo primero que hay que reconocer es que el CIE 10 y el CIE 11 no se emplea solo para clasificar enfermedades, sino también para otros problemas de salud. E incluso, como se menciona más adelante, eh, puede clasificar diagnósticos, razones para la admisión, incluso como podemos ver acá, también se pueden categorizar los exámenes que se realiza a alguien, ¿no? Examen de ojos, examen de oídos, y así. Entonces, pregunta de examen puede ser respecto al CIE 10 o al CIE 11, ¿no? Marque verdadero o falso. La primera, se clasifican solo las enfermedades, falso, ¿no? Se clasifican solo los problemas de salud, falso. Tercera alternativa puede ser si clasifican las razones para la admisión o si clasifican las situaciones sociales que influyen sobre la salud verdadera, ¿no? Porque el CIE no es solamente centrado en la patología, sino también en todos los eventos alrededor de ella pueden repercutir en la salud. Por ejemplo, problemas como el maltrato, la violencia, también están categorizados. Entonces vamos a tener la estructura básica del CIE 10 y después explicaremos la del CIE 11. La estructura básica, como se van a aparecer, como la que van a aparecer en los símbolos, es primero una letra de la A hasta la Z. En este caso estamos considerando es. Luego, el segundo carácter viene a ser un número, que puede ser desde 0 hasta 9. Y el tercer carácter también desde 0 hasta 9. Es decir,
En el CIE 10, una categoría está formada por 3 caracteres. Una categoría está formada por 3 caracteres. La T de 3 caracteres. El primer carácter es una letra, siempre es una letra. El segundo y el tercero son números, que van desde 0 hasta 9. Y después aparece una subcategoría. Esta subcategoría es un especificador. Esto es importante saber porque, por ejemplo, este código corresponde a lo que es esquizofrenia. Pero sabemos que existen diferentes tipos de esquizofrenia. Esquizofrenia paranoide, efrénica, esquizofrenia residual y así. Entonces la subcategoría nos permite especificar. Entonces en el examen les podrían decir, en el CIE-10 las categorías sirven para especificar las etiologías probables, falso. Para especificar las etiologías probables o la clasificación o los tipos o la ubicación anatómica de una lesión, se emplean las subcategorías. En la categoría solamente te dice la enfermedad. La subcategoría ya te especifica qué tipo es. Por ejemplo, si es un traumatismo, te puede decir en qué parte del cuerpo es. Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? Categorías y subcategorías. Ahora, en cuanto a las subcategorías, pueden ir desde 0 hasta 9, igual que los caracteres de 2 y 3 de la categoría, pero también puede ser X. Cuando es X significa que ya no hay subcategorías, es decir, no puedo especificar más a la enfermedad. Vamos a ver un ejemplo ahora. Es decir, de 0 a 9 significa que hay posibilidad, ¿no?, de yo categorizar de acuerdo a diferentes situaciones. Pero si empleo X, ya no se puede, ¿no? Es decir, no especifico más. Entonces, los códigos posibles en el CIE 10 van desde A00.0, porque A es la primera letra del abecedario, y el número menor, que es justamente C, hasta el valor más grande, que sería Z99. Esto en el CIE 10. Ahora, hay una categoría especial, que es esta, ¿no? U000, U49. Acá, por ejemplo, estaba el COVID. El COVID, cuando aparece una enfermedad nueva y no se sabe de dónde proviene, cuál es su etiología, se le asigna acá. Asignación provisional de nuevas enfermedades de etiología incierta. El 8 y el 9 lo vamos a ver como ejemplos. Entonces acá tenemos T18, ¿no? T18 es cuerpo extraño en el tubo digestivo, o sea, es un diagnóstico. Pero cuando yo le añado el especificador, es decir, la subcategoría, ya me especifica dónde está, ¿no? Está en la boca, estará en el esófago, en el colon. O sea, a medida que yo voy colocando las subcategorías, me va a estar dando una información más específica. Ahora, tenemos dos categorías más, ¿no? El punto 8 y el punto 9. El punto 9 va a ser cuando yo no sé exactamente dónde está. Entonces digo que no está especificado. Por eso, cuando regresamos acá, 9 sin otra especificación. Es decir, está alojado en una parte del tubo digestivo, pero yo no puedo decir si está en la boca, si está en el esófago, si está en el estómago. Entonces le digo sin otra especificación, ¿no? Y el punto 8 se reserva para otras afecciones, que en este caso se colocan acá, cuerpo extraño en otras y en múltiples partes del tubo digestivo. Y acá un ejemplo con la categoría X. La categoría X, si se dan cuenta, no modifica la información original.
porque mantiene, ¿no? Tumor maligno de próstata, tumor maligno de próstata. Por eso el X es no especificar, ya no especifica más. En el CIE 11 ocurre algo distinto. Se amplía un carácter más, es decir, si en el CIE 10 eran 3, por ejemplo, así, en el CIE 11 le añadimos uno más. Entonces, lo que va a ocurrir en el CIE, hay acá, hay un pequeño, en el CIE 11, los códigos posibles son los que están acá. Y eso es lo que quisiera que se puedan llevar, ¿no? Dense cuenta de acá. Este uno, este 2 son los números de los capítulos. Por ejemplo, el capítulo 2 es neoplasias. El capítulo 3 es enfermedades de la sangre. Capítulo 4, enfermedades del sistema inmune. Hasta el capítulo 9, si se dan cuenta, estamos hablando de números de un dígito. Y como podemos ver, todavía hay más capítulos, ¿no? Capítulo 10, capítulo 11, hasta el capítulo 26. Entonces, a partir del capítulo 10, ya no se va a representar con un número, sino, si se dan cuenta acá, en el capítulo 9, al inicio se colocaba el 9, porque el 9 nos está diciendo el nombre del capítulo. Entonces, en la siguiente, que sería el capítulo 10, si se dan cuenta, romperíamos la regla, porque añadiríamos dos caracteres más, ¿no? El 1 y el 0. Entonces, para evitar eso, a partir del 10 ya se cambia a letras. Lo repito nuevamente. Desde 1 hasta la 9, los capítulos, el primer carácter se representa con un número, pero a partir del capítulo 10 ya se reemplaza por letras. ¿Qué orden siguen estas letras? Las mismas en el abecedario, ¿no? 10 con A, 11 con B, 12 con C, 13 con D, 14 con E y así. Entonces, en el CIE 11, a partir del capítulo 10, asignamos letras a los capítulos. Las letras O e I se omiten. Eso también es importante. Todo lo que vamos a ver en el CIE 11 son, en cuanto a la O y a la I, pues, es 0 y 1. No existe O e I, para evitar la confusión. Esto de acá quiero explicarlo con lo que aparece en la respectiva clase, porque no vaya a ser que haya una confusión acá y no esté explicado muy claro eso. Por ejemplo, veamos este caso. Dice, 1A00 es un código de capítulo 1. Claro, porque adelante está el 1. Si fuese 2A00, es un código de capítulo 2. Hasta 9 se cumple esta regla. Pero ya a partir de 10 hasta adelante, ya tenemos que hacer la secuencia que les decía, ¿no? Si es 10, el capítulo 10, entonces la primera letra es A. Si es 11, la segunda letra es B. Por eso dice, ¿no? BA00 es un código del capítulo 11, porque el capítulo 10 era A y el capítulo 11 será B. Ese es el detalle en cuanto al CIE 11. No
Una pregunta, ¿eso solo se aplica con las dos primeras letras o también Ajá. puede, o se aplica para las dos últimas? Por ejemplo, que pueda haber un 1A, 1 por ejemplo. No, solamente para las dos primeras. Ok, gracias. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar. Antes de resolver las preguntas, vamos a terminar con lo que es el certificado de difunción. Lo importante acá es este concepto, ¿no? Certificación versus constatación. La certificación lo realiza el médico tratante, ¿no? Es decir, cuando está en un hospital, no sé si ustedes habrán tenido quizás la- les habrá pasado, ¿no? Que rotan en un hospital y lamentablemente fallece un paciente y entonces el médico que lo estaba tratando tiene que certificar, pero la constatación lo puede realizar incluso el médico serumista. Entonces, la constatación es solamente para decir si ha fallecido, ¿no? Y lo que se coloca es la presunta causa básica. Entonces, es muy diferente. La certificación es para, ya yo digo cuál ha sido la causa básica de muerte. Y la constatación, yo corroboro que ha fallecido y asigno la presunta causa básica. Entonces, en la constatación solamente hablamos de presunciones. Entonces, yo les pregunto, usted es un médico cirugista en un poblado de Huancavelica. Lo llaman a las 3 de la mañana debido a un incidente y le comunica al fiscal que hay una persona inconsciente aparentemente fallecida. Entonces, usted realizará certificación o constatación. 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 ¿Cuál es la diferencia de certificación y constatación? Ah, ya las diferencias de estas dos. Bueno, como mencionábamos, la certificación es, como su nombre indica, ¿no? Yo certifico que tal persona ha fallecido por tal enfermedad. En la constatación, yo solamente digo, tal persona ha fallecido, posiblemente por tal motivo, ¿no? Pero la constatación es algo que todos, como médicos, cuando vayamos a los puestos de salud en el CERO, vamos a hacer quizás en alguna ocasión, ¿no? Esto es lo que muchos, esto veíamos, por ejemplo, bastante, ustedes el próximo año van a llevar medicina legal, les van a hablar mucho sobre esto, de que el médico serumista lo que hace es constatar la muerte, ¿no? Le van a llamar a las 2 3 de la mañana y va a tener que ir a un lugar donde ha ocurrido un incidente y pues va a haber una persona que está inconsciente, ¿no? Entonces lo que él tiene que hacer es constatar que ha fallecido y por eso es que va a realizar diferentes procedimientos. Es una buena pregunta. Ah, en el texto decía profesional de la salud, ¿no? En el documento original del doctor. Pero de acuerdo a lo que también nos han transmitido en clase, pues la muerte lo realiza el médico, ese es el que tiene la potestad. O sea, de acuerdo con las bases legales, es el médico. Pero voy a ver si bien lo puede hacer otro profesional de la salud. Lo dudo mucho, porque, o sea, ahí me meto un poco en duda, porque el texto, en la diapositiva del doctor menciona profesional de la salud, no menciona el médico. Pero, o sea, como les decía, de acuerdo con lo que nos han enseñado este año, es el médico que realiza la certificación o la constatación. No van a llamar a otro profesional a hacerlo. Pero voy a averiguar eso y les comento. Por ejemplo, lo preguntaba más que todo por si se preguntara en todo caso, ¿no? La certificación o en todo caso sea la constatación, lo hace exclusivamente el médico y no sé si eso sea cierto porque a veces hablan de médico, bueno, en el campo judicial, ¿no? Que también participa en esto de constatar, no estoy del todo segura y por eso era más que todo la pregunta. Ah, ya, esa es una buena pregunta. De hecho, ese es un concepto que ahora no es muy exigible para ustedes porque necesitan llevar el curso de medicina legal. Pero claro, tenemos a lo que son los médicos legistas y los
médicos que no tienen la especialidad de medicina legal, ¿no? Entonces le vamos a poner acá médicos. Entonces los médicos legistas eh, pueden realizar la certificación, la constatación. Por eso los médicos legistas participan en lo que es el levantamiento del cadáver. Entonces ellos acuden, verifican justamente que alguien ha fallecido y dan justamente, constatan la muerte. Ahora, el médico general también puede hacerlo siempre que reciba una orden del fiscal. El fiscal envía un oficio firmado por el fiscal. Entonces, siempre que hay este documento, entonces el médico tiene que acudir para cumplir su función, que en este caso es constatar una muerte. Entonces, eso es muy importante, es lo que el doctor Pacheco les va a decir el próximo año varias veces, ¿no? Que ustedes como médicos cirumistas tienen la facultad de constatar siempre que haya una orden previa del fiscal. No solamente en función del médico legista, también lo puede hacer el médico general en estas situaciones, ¿no? Una pregunta, entonces, ¿la certificación solo lo hace el médico que es especialista? La certificación sí, la constatación no. Mejor dicho, la certificación lo puede hacer el médico tratante, que no necesariamente es el médico legista, ¿no? La constatación sí lo puede hacer cualquiera, o sea, siempre que sea médico. De hecho, el médico tratante, pues, el médico legista no es médico tratante, porque el médico legista no ve esos, no atiende a personas. En la Entonces, certificación, ay, disculpe. ajá, En la certificación se establece una causa definitiva, en cambio en la constatación solo es presuntiva, ¿no? ajá, presuntiva. Y puede hacerlo un médico general, Si o un sea, no médico necesita. general Ok. lo hace la constatación y coloca la presunta causa de muerte. En realidad, el orden como debería estar esto para que se entienda mejor, pues es primero esto, ¿no? Primero constatamos, luego certificamos. Ah, siempre se hacen los dos, constatación y luego certificación. Sí, primero se Mm. constata y luego se certifica. Bien, vamos entonces a continuar. De todas maneras, esto es todo lo que les podría preguntar solamente es sobre esto, ¿no? Porque lo demás ya es más de la parte legal. No hay, el curso ya entraría en otro terreno, porque todo esto de lo que hemos estado hablando, el próximo año lo van a ver con más profundidad. Este es el modelo internacional de certificado de defunción. Hay que conocerlo porque de acá vienen muchas preguntas. Entonces, tenemos por un lado la parte uno y la parte 2. La parte uno es todo lo que está relacionado con la muerte de la persona. Y la parte 2 son otras enfermedades que tenía el paciente, pero que no están directamente relacionados con ello. Entonces, en la parte uno vamos a colocar en esta en este orden, ¿no? De lo básico a lo específico. Cuando hablamos de la causa básica, es la enfermedad de fondo que desencadena todo. Luego de la causa básica ocurre la causa interviniente, es decir, dentro de esa fisiopatología hay una complicación de por medio antes de que ocurra la causa directa o final. Por ejemplo, imaginemos que tenemos a alguien
que tiene, digamos, imaginemos a alguien que tiene una fibrilación auricular. La fibrilación auricular justamente es una arritmia, ¿no? Y va a generar justamente una serie de eventos que pueden desencadenar en una causa interviniente, que podría ser, por ejemplo, un embolismo cerebral, ¿no? Una embolia cerebral. Y producto de esa embolia cerebral, la causa directa, la causa final, puede ser una hemorragia intracraneal. Entonces, la secuencia fisiopatológica tiene que ser ordenada. La causa básica va en la parte más abajo y luego la causa interviniente viene a ser el otro evento que se relaciona, ¿no? Sabemos que se forman pequeños trombos que finalmente pueden ser disparados, por decirlo así, hacia las arterias, ¿no? Y desencadenar un embolismo cerebral y finalmente eso puede generar una hemorragia intracraneal. Ahora, en las preguntas, no se preocupen por saber la fisiopatología, ¿no? Les van a dar todos los datos. Les van a decir, paciente con diabetes que tuvo una retinopatía y por lo tanto falleció de tal motivo. Entonces solamente hay que ordenar teniendo en cuenta una relación lógica. Por lo tanto, la causa directa es finalmente el evento inmediatamente antes al fallecimiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de por ejemplo, una persona que le dio un estado hiperosmolar, eso sería la causa básica y la causa interviniente podría ser la diabetes, o eso sería Exacto. ya la causa final. La causa básica es la diabetes. La causa interviniente sería el estado hiperosmótico hiperosmolar y la causa directa ya sería, por ejemplo, algún trastorno metabólico específicamente, ¿no? Puede ser Ah, una acidosis, ¿ya? ah, Una acidosis metabólica. ya. O sea, en otras palabras, la causa directa es como que lo que rápidamente lo que lo condujo a estar muerto Exacto. directamente Es lo que aceleró, por decirlo así, el fallecimiento, ¿no? De la persona. y la causa básica es como que el estado de la enfermedad crónica, podría decirse, La enfermedad de fondo. como la obesidad sería una causa básica, ¿no? O sea, prácticamente las enfermedades Mm, crónicas, podría decirse. Ahí tenemos un aspecto más. En el ejemplo que nos estás mencionando, el estado hiperosmótico hiperosmolar es desencadenado por la diabetes, pero la obesidad vendría a ser una causa contribuyente. No está directamente relacionado con el estado hiperosmótico hiperosmolar, sino las personas con obesidad pues tendrían esta complicación. Pero sí, obviamente el estado hiperosmótico hiperosmolar sí está relacionado con la diabetes. Entonces, la obesidad son causas contribuyentes, es decir, otras condiciones que contribuyeron al fallecimiento, pero que no están directamente relacionadas con la muerte. Ah, ya. Ya entendí, gracias. Gracias. Entonces, ahora acá vamos a ver, ¿no? Es que quería saber una definición de cada una de las causas, Ah, que no llegué a comprender mucho.
Pero creo que con la definición podemos entenderlo. Así que vamos a explicar directamente lo que está acá para... La causa básica es justamente la que inicia, es la enfermedad de fondo. Por ejemplo, la cetocidosis diabética proviene de la diabetes es la causa básica. La causa directa, acá está ordenado de qué manera, ¿no? Se había movido. Luego de la causa básica viene la causa interviniente. La causa interviniente, entonces, es la que está entre la causa básica y la causa directa. Tenemos entonces que también se denomina intermedia o antecedente. Y la causa directa finalmente es la que, como mencionaba María Fernanda, es la que acelera, por decirlo así, el fallecimiento de alguien. Entonces está inmediatamente antes del fallecimiento, de la muerte, ¿no? Es lo que ocurre minutos o horas antes del fallecimiento. Por eso es Eh, directo. Ah, por ejemplo, en el caso de la diabetes, que sería la causa básica, la interviniente sería la cetoacidosis exacto. y la directa, ¿cuál sería? Claro, ahí podríamos mencionar, por ejemplo, ¿no? La citocidosis diabética, una causa directa de muerte puede ser la cetonuria, ¿no? El estado cetósico, ¿no? Porque toda la sangre se empieza a llenar de cuerpos cetónicos, la cetonemia, algún trastorno ácido base puede ser, ¿no? La acidosis metabólica, esos son causas directas. Ok, gracias. Carlos, Sí, ¿podrías poner la imagen para, por ejemplo, en el caso de un paciente, que es varón, ya mayor, tiene de fondo, por ejemplo, esta enfermedad de hipertensión arterial, pielonefritis, pero ha muerto de una hemorragia cerebral. La hemorragia cerebral sería la causa directa, ¿cierto? Porque es la causa de muerte. ajá, Pero, por ejemplo, si ha muerto este paciente de una hemorragia cerebral, pero de fondo tiene la hipertensión arterial y pielonefritis crónica. Entonces, la causa básica sería la pielonefritis crónica y el antecedente sería la hipertensión arterial y la directa sería la causa de muerte sería la hemorragia. Es lo que no entiendo si la causa básica podría también la hipertensión arterial o la pielonefritis. ¿Cuál sería ahí en este caso? bueno, esa es una pregunta buena porque ahí entramos ya en el terreno de la fisiopatología un poco, ¿no? Porque ahí la duda es, ¿la HTA es la causa básica o la pielonefritis crónica es la causa básica?
Entonces, recordemos que hay hipertensión primaria y hipertensión secundaria. La hipertensión primaria es aquella que se desarrolla de manera, por decirlo así, sin una etiología definida, ¿no? Y la hipertensión secundaria es aquella que está en relación a otro problema de fondo, ¿no? Entonces, en este ejemplo, la pielonefritis crónica habría originado la hipertensión arterial, porque estamos hablando de una pielonefritis que a la larga podría haber generado justamente una resistencia de los vasos. Eso sería un poco la interpretación de a menos de este ejemplo. Pero habría que ver cómo lo razonan también. Entonces sería la hipertensión arterial sería una causa interviniente, entonces ahí. Ujú. mm, bien, Esto se va a entender mejor con las preguntas. Ahora, vamos a ver este otro ejemplo. Un paciente tiene enfermedad isquémica crónica. Esa sería la causa básica. Y luego desarrolla un infarto agudo de miocardio. Y producto del infarto agudo de miocardio ocurre una ruptura de miocardio. Entonces acá ustedes podrían decir, pero el infarto agudo de miocardio es la causa directa, ¿no? Lo que pasa es que depende cómo se dan los hechos, ¿no? A veces los infartos agudos de miocardio pueden ocasionar una ruptura, que sería ya la causa directa, porque más allá de eso ya no hay más otro evento más que lamentablemente la muerte. Depende, en otra situación, el infarto agudo de miocardio podría ser incluso una causa directa. Por ejemplo, en una muerte súbita. En una muerte súbita eh, no se encuentra nada, digamos. Se hace la necropsia y no se encuentra nada, entonces, infarto agudo de miocardio, ¿no? De fulminante. Entonces, hay que responder de acuerdo a lo que nos dicen en las preguntas. Y acá en la parte 2 siempre se colocan las otras enfermedades que no están en relación, como la diabetes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el fumar. Disculpa que te interrumpa, Carlos. En el ejemplo que has dado, no habría causa interviniente, ¿verdad? No, sí hay causa interviniente, en este caso es el infarto agudo de miocardio. No, me refiero al que mencionaste, ¿no? Si no se encontrara evidencia de que hay una ruptura Ajá, de miocardio, no habría causa interviniente en este caso. Ahí, a eso me refería. ajá. Existen a veces situaciones en las que ocurre de manera súbita y a veces, no hay, digamos, y en la necropsia no se encuentra nada, entonces la causa directa viene a ser el infarto, nada más. Y porque no hay causa básica. Se tendría que quizás hacer un examen genético, tal vez había alguna anomalía, pero si Entonces, solamente les dicen, no, continúa, continúa. ajá, si solamente les dicen una sola causa que se encadenó y que no se había encontrado ningún antecedente de importancia, entonces el infarto viene a ser causa directa. Ah, ya. Ahora lo que quería preguntar era, entonces no se cumple siempre el hecho de que siempre hay las tres, ¿verdad? O sea, siempre, bueno, no siempre hay una causa interviniente. Lo ideal es que siempre esté detallado, pero eso depende mucho del médico que va a certificar. Algunos no completan todo, pero lo ideal es que siempre se detalle fisiopatológicamente una causa básica, causa interviniente, una causa directa, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso de la muerte súbita, eh, debería haber una causa de fondo, ¿no? Debería estudiarse completamente, pero no se hace. Entonces, en el certificado solamente aparece una causa que es la directa. En otras palabras, así sea que en la realidad existan eventos súbitos, em, por el concepto siempre debe existir, o sea, siempre debe estar colocado en un certificado de defunción las tres causas, básica, Exacto. interviniente y directa, ¿verdad? Ajá, sí, eso es lo ideal, lo que debería hacer. Ya, gracias, Carlos. Gracias. Mm. Ahora vamos a ver los errores.
Cuando se implementó el SINAREF, que es el registro, en este caso de defunciones pues, virtual, eh, lo que se disminuyeron fueron los errores de forma. Los errores de forma eran los errores que ocurrían cuando el certificado se llenaba en físico. Por ejemplo, la ilegibilidad no estaba adecuadamente redactado. Y luego tenemos entonces los errores de concepto. Ojo con esto porque acaban a venir las preguntas de alguna de estas. Mayormente se ha preguntado más sobre diagnóstico inapropiado. Entonces vamos a reconocer cuáles son esos errores de concepto. Por ejemplo, el llenado correcto es el siguiente, ¿no? La causa básica es una infección de vías aéreas. La causa intermedia es una neumonía y la causa directa es una sepsis. Esto es una forma correcta de llenar. Pero vamos a ver qué ocurre en la falta de secuencia. En la falta de secuencia, yo cambio el orden de una manera inadecuada, porque empiezo colocando, por ejemplo, La neumonía. ya está bien, Yanira. Entonces tenemos la falta de secuencia, en la que, por ejemplo, se cambia este orden, ¿no? En vez de la causa básica, que es infección de vías aéreas, se coloca como causa directa, cual está mal, ¿no? No tiene lógica ahí. Luego tenemos la causa intermedia, neumonía, que se mantiene, pero la causa básica no puede ser la sepsis, ¿no? Y después tenemos la inconsistencia. En la inconsistencia, lo que ocurre es que colocamos como causa básica algo que no tiene relación con la causa directa ni la intermedia. Por ejemplo, el cáncer de mama. Si la sepsis y la neumonía están relacionadas, pues el cáncer de páncreas no está, no es algo que esté directamente relacionado con esta secuencia de eventos. Por lo tanto, eh, esto sería un ejemplo de inconsistencia. ¿Hasta ahí se entiende? Entonces, eh, eso es un ejemplo de falta de secuencia, otro de inconsistencia. Ahora vamos a ver uno de duplicidad. En la duplicidad es colocar en la causa básica dos, ¿no? Por ejemplo, sepsis más cáncer, o mejor, sepsis más, en este caso, vamos a ver este ejemplo que es el correcto. En el caso de duplicidad, tenemos infección de vías aéreas y él podría colocar más de una, ¿no? En realidad no es correcto. Solo hay una causa básica, no pueden haber dos causas básicas. Cuando se piensa de que hay dos causas básicas es porque una de ellas es la intermedia. Entonces, eso se llama duplicidad. Y ahora vamos con diagnóstico inapropiado. Y ojo, porque acá vienen todas las preguntas. Entonces, miren lo que dice acá arribita. Esto es bien importante. Dice, lista de causas que se deben evitar como causa básica. Como causa básica. O sea, como la enfermedad de fondo, ¿no? O sea, no se debe colocar esto como enfermedad de fondo. No se refiere a causa directa, no se refiere a causa intermedia, se refiere a causa básica. Entonces, imagínense que como causa básica se coloque arritmia cardíaca, pero hay tantas arritmias cardíacas, ¿no? Una de esas puede ser fibrilación auricular, pero otra puede ser una taquicardia ventricular, una torsada de Pointes, etc. Luego tenemos cáncer, no imagínense que se coloque solamente cáncer como causa básica, no es adecuado, ¿no? Se tiene que especificar cuál tipo de cáncer es. Entonces acá hay varias. Entonces las preguntas van a ser, un médico registra como causa básica, por ejemplo,
diabetes mellitus, ¿no? En diabetes mellitus incluso hay que especificar qué tipo es, uno, dos, asociada a desnutrición. Pero si se dan cuenta, la causa básica tiene que ser específica. Si no ocurre eso, entonces estamos ante lo que se llama diagnóstico inapropiado. Y una pregunta del examen es, por ejemplo, cuando se registra en hematemesis, ¿no? Imagínense, hematemesis no puede ser causa básica, porque la hematemesis viene, por ejemplo, una, de varices esofágicas. Y las varices esofágicas puede venir incluso de un paciente con cirrosis. Entonces, tenemos varios ejemplos acá. Ahora vamos a... Una Sí, pregunta. En ese cuadro, por ejemplo, la hemorragia gastrointestinal, ¿sería más bien que la coloquen una causa interviniente? claro. No, aunque no, la hemorragia gastrointestinal sería más que todo una causa directa. Y una causa interviniente podría ser, eh, por ejemplo, ¿no? Una úlcera péptica. Y una causa básica podría ser gastritis, ¿no? Entonces ahí vamos ordenando un poco. Entonces, en el ejemplo que nos comentas, sería algo así, ¿no? La hemorragia, y sería más que todo adecuado para una causa directa. Esto ocasionado por una úlcera péptica, una úlcera gástrica, y acá vamos a colocar, por ejemplo, una gastritis. Entonces, la causa básica, la causa interviniente, esta sería la causa directa. Ok, muchas gracias, Carlos. Gracias. Entonces, ahora vamos a Una resolver las pregunta. preguntas. Entonces, en la práctica de esta semana, seguro les han mandado a realizar el curso de certificado de defunción. Ese curso es bien importante que lo vean para las preguntas, sobre todo familiarizarse, ¿no? Vamos a ver la primera, dice, el certificado de defunción que se encuentra, bueno, en el certificado de defunción se encuentra que se ha asignado como causa básica de muerte hematemesis a una mujer de 53 años. El error cometido es, ¿cuál sería de este Diagnóstico inapropiado. diagnóstico de defunción? ¿Cuándo marcarían ustedes inconsistencia o cuándo marcarían este, falta de secuencia? Cuando les den todo el orden de las causas. Si les dicen, en un certificado de defunción se encuentra que se ha asignado como causa directa hemorragia cerebral, como causa interviniente, émbolo cerebral, como causa básica cáncer de vejiga, o quizás algo más alejado, por ejemplo, eh, lupus eritematoso, algo así. Entonces, no está directamente relacionado. Ahí marcaría falta de secuencia. No, perdón, inconsistencia, ¿no? Falta de secuencia sería cuando les dan el orden correcto, o sea, mejor dicho, les dan la secuencia fisiopatológica, pero no está ordenada de manera correcta. Hombre de 63 años que padecía de úlcera duodenal crónica desde 5 años antes de su muerte. 7 días antes de su muerte fue intervenido quirúrgicamente de emergencia por una perforación duodenal. Entonces ahí vamos sombreando lo que resulta llamativo. Desarrollando peritonitis 4 días después, lo que produce su fallecimiento. El paciente presentó un antecedente de apendicectomía cuando tenía 30 años y desde los 60 años presentaba el diagnóstico de cáncer de próstata.
estaba en tratamiento y seguimiento. En este caso previo, la causa directa de muerte fue ¿cuál marcarían aquí? Es la peritonitis. Exacto, peritonitis. Vamos a ordenar un poco esta situación. Nos dice que desarrolla peritonitis 4 días después que produce su fallecimiento. O sea, la causa directa viene a ser peritonitis. Dice que había sido intervenido quirúrgicamente de emergencia por una perforación duodenal. Entonces, esta sería la causa intermedia, la perforación duodenal. Por lo tanto, la causa básica viene a ser esta úlcera duodenal crónica, porque la úlcera duodenal se complicó, perforó y desarrolló peritonitis. Y después tenemos las otras causas contribuyentes, que serían la apendicectomía y también el cáncer de próstata. Estas serían entonces causas contribuyentes, que no están directamente relacionadas con el fallecimiento del paciente, pero que contribuyeron justamente a su deceso, ¿no? En este caso lo hicieron un poco más susceptible. Por lo tanto, este es el orden adecuado. Ahora vamos a ver preguntas sobre CIE 11. Los códigos de la CIE 11 son alfanuméricos y cubren un rango desde 1 a 00.01 a ZZ9Z.Z9. ¿Cuál marcarían acá? Creo que el último no es correcto. Es ZZ9Z.ZZ. ¿Ah? Y además hay algo más incorrecto ahí, ¿no? Que es 1 a 00.00. Entonces la primera es falsa. Los códigos de la CIE 11 y de la CIE 10, ambos son alfanuméricos, porque emplean letras y números. El primer carácter de un código se referencia al capítulo donde corresponde el diagnóstico. ¿Esto será verdadero o esto será falso? Lo que escuché a alguien, ¿no? El primer carácter de un código, por ejemplo, 2A 00.00. Este de acá es el primer carácter. Este hace referencia al capítulo. No, es el segundo. Nos dicen CIE 11, ojo, CIE 11. Sí, entonces sí. Claro, vamos a recordar eso. De 1 a 9 y después de A hasta Z. Ya, vamos a recordar eso para no olvidarnos. Recordemos que esto lo que les explicaba, ¿no? En el CIE 11, este numerito, 1, 2, 3, 4, hasta 26, son los códigos de los capítulos. Entonces, desde el capítulo 1 al capítulo 9, el número va adelante. Y lo que nos está especificando es el capítulo. A partir de 10, en vez de un número, el primer carácter se coloca una letra. Y también va a hacer referencia al capítulo.
Pero en el CIE 11, perdón, en el CIE 10, solamente hablamos de letras, ¿no? En el primer carácter que hacen referencia al capítulo. En el CIE 11 añadimos un carácter más. Entonces, ojo con eso. En el CIE 10, la primera letra es el capítulo. Sí, el capítulo es la letra en el CIE Mm, 10. Acá teníamos que era falso, acá teníamos que es verdadero. El tercer carácter siempre será un dígito que va entre 0 y 9. Esto es cierto también. Dentro de la normativa, por ejemplo, si tenemos A00.00, estos dos siguen siendo números que van entre 0 y 9. Las especificaciones que les decía son sobre estas dos, sobre todo. Pero estos dos numeritos, el tercer carácter, siempre va a ser un dígito, entre 0 y 9. Las letras O e I en el CIE 11 ya no se consideran, para que no haya confusión con estos dígitos. Entonces acá la respuesta es 2, 3. Acá la recomendación sobre esto del CIE 11 es revisar las preguntas, cambiarlas para que ustedes mismas puedan ver cómo se podría preguntar de otra forma. Y básicamente eso, ¿no? Recuerdo que el año pasado había cierta preocupación, ¿no? Porque decíamos, el doctor quizás no va a preguntar el, la letra A, qué capítulo es, pero no sería muy lógico que ocurra ello, ¿no? Así que no se preocupen por memorizarse los capítulos. Yo recuerdo que lo hice y la verdad gasté mucha energía de manera innecesaria, así que vamos sombreando las que estamos viendo. Una pregunta, Carlos. Es ¿No? solamente para recordar, en el CIE 10 era para aclarar, ¿no? El capítulo era el segundo carácter, ¿no? O el En el capítulo CIE, pertenecía a la letra. en el CIE 10 es el primer carácter, o sea, F90, ¿no? Este es el primero. El primer carácter es el que señala el capítulo. Claro, o sea, me refería que está como letra, no como número, en el CIE 10. Como letra. Ajá, el F, por ejemplo, ¿no? Ajá, claro, es el primer carácter. Ahí está. Ah, ok. Ya entendí. ¿No? Gracias. Los caracteres pueden ser letras o... Vamos con el siguiente. Dice, en un sistema de información en salud, las fuentes de información son aquellas que operan de manera regular para cumplir múltiples funciones y de las cuales es posible conseguir el dato deseado. ¿Cuál marcaría? Muy bien. Las fuentes secundarias son porque nos dice que cumplen múltiples funciones, o sea, no tienen una función específica. Uno de los antecedentes históricos del Sistema de Clasificación Internacional de Enfermedades fue la clasificación uniforme de causas propuestas por, es una pregunta teórica, más que todo, ¿no? Acá les voy a adelantar, la respuesta es William Farr. William Farr también elaboró una clasificación de causas propuestas, ¿no? Es como un dato que a veces el doctor lo puede preguntar, ¿no? Así que, digamos, pueden hacer su Anki o su flashcard con este dato para no olvidarse. Igual vamos a recordar, eso sí también quisiera verlo. Ustedes Disculpa, en alguna ¿podrías mostrar sesión. la otra pregunta? Ya. Gracias. Gracias. Vamos a recordar los nombres. En las otras prácticas vamos a hacer en los cuestionarios de ello. Vamos con el siguiente. Dice, hombre de 77 años con cáncer pulmonar diagnosticado hace 3 años.
Hace 7 meses desarrolla metástasis al riñón. Ingresa al hospital hace 7 días con un cuadro hipertensivo que se complica hace 48 horas con una hemorragia cerebral y fallece. Recibía hierro por una anemia ferropénica. 5 años de evolución. Al ingresar la causa directa de muerte debemos consignar cuál marcaría. Claro, hemorragia cerebral. No hay dudas. Entonces vamos a ordenar. Tenemos causa directa, causa interviniente, causa básica. La causa directa es la hemorragia. La causa interviniente, a ver, dice, sería una metástasis al riñón. Acá habrían hasta dos causas intervinientes, siendo más específicos. Causa interviniente sería cuadro hipertensivo y la otra causa interviniente sería la metástasis al riñón y la causa básica es el cáncer. La secuencia es la siguiente, ¿no? El cáncer pulmonar hizo metástasis al riñón y como el riñón ya no filtraba adecuadamente, entonces se desarrolló la hipertensión secundaria a la metástasis del riñón y debido a eso, ya como hay hipertensión sistémica, incrementa el riesgo de hemorragia, ¿no? Si se recibía hierro por una anemia ferropénica, entonces causa contribuyente sería anemia ferropénica. Tenemos entonces, ujú, vamos a continuar. Entonces, otra hemorragia cerebral. Luego tenemos la siguiente pregunta. Una mujer de 50 años fue admitida en el establecimiento de salud, presentando vómitos con sangre. A su ingreso fue diagnosticada de hemorragia por varices esofágicas e hipertensión portal. Además, la mujer fue diagnosticada de cirrosis hepática. Hace 5 años se tenía una historia de infección por hepatitis B de 10 años de evolución. 3 días después, ella murió. Al ingresar a la causa básica de muerte, debemos consignar, ojo, también otro punto, ¿no? Siempre lean qué es lo que nos están preguntando, ¿no? Causa directa o causa básica. Si se dan cuenta, causa interviniente no siempre se va a preguntar, porque la causa interviniente puede ser más de una. Cirrosis hepática. Pero sí. Muy bien. ¿Y qué pasaría si yo les preguntara algo así? ¿No? Vamos a ver. ¿Qué error se cometería? Duplicidad. Duplicidad, porque no puede haber dos causas básicas. Y me alegra de que hayamos podido identificar que la hipertensión portal no puede ser una causa básica, tiene que ser una causa interveniente. Un hombre de 62 años con diabetes tipo 2 muere tras una hemorragia cerebral. 2 días antes de su fallecimiento es diagnosticado de hipertensión arterial secundaria y un mes antes presentó una pielonefritis crónica de naturaleza infecciosa que desarrolló debido a una hipertrofia prostática benigna que padecía desde un año antes. Al ingresar a la causa directa, ¿cuál sería la causa directa?
Sería la hemorragia cerebral, ¿no? Exacto, es la hemorragia cerebral. Estas preguntas las vamos a ver ahorita porque las he extraído del manual de certificado de difunción. Entonces, quiero que ustedes también puedan ver de ahí, incluso de ahí pueden practicar. Sabemos si no te pregunté. A ver, dice, la causa básica, vamos a desarrollarlo, causa básica sería hemorragia cerebral. La causa interviniente sería el- la hipertensión arterial secundaria. La otra causa interviniente, la pielonefritis crónica. Y luego tenemos que había tenido hipertrofia prostática benigna, ¿no? Que parecía desde un año antes. Pero en realidad esto puede ser, no es necesariamente la causa básica. Causa básica en realidad acá es la diabetes tipo 2. Porque te se cuenta, ¿no? La diabetes tipo 2 ya predispone al desarrollo de hemorragia cerebral. La hipertrofia prostática benigna sería una causa contribuyente. No está directamente relacionado con el evento en sí, pero la HTA y la pielonefritis sí. Hay dos causas básicas. Ah, perdón, es causa directa. Y acá causa básica. Vamos a continuar. Dice, un hombre de 56 años de edad presenta dolor precordial intenso, por lo que es conducido por sus familiares a la emergencia. Le realizan un electrocardiograma y le realizan exámenes de niveles de enzimas, confirmándose el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. El paciente fallece a las 3 horas de haber iniciado los síntomas. Durante la entrevista a sus familiares, estos indicaron que el paciente no sufría de ninguna enfermedad, un poco lo que les comentaba, ¿no? Y no tomaba de manera regular ningún medicamento y no había acudido al médico en los últimos años. Entonces, el infarto agudo de miocardio, ¿qué es? Gracias, Yanira. ¿Alguien más quisiera responder? Causa directa. Causa directa. Acá es importante identificar que la causa básica siempre va a existir, solamente que no se ha investigado en este caso. Pero el infarto agudo de miocardio, eso es lo que ocurre, ¿no? La muerte súbita. La muerte súbita es cuando ocurre un evento como un paro cardiorrespiratorio de manera inesperada, ¿no? Y pues este paciente no tenía antecedentes. Pero de causa básica puede haber una enfermedad genética. Hay casos, ¿no? En los que los pacientes tenían una malformación congénita y producto de eso desarrollan de manera súbita un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces en la necropsia recién se ve eso, ¿no? ¿Cuál habrá sido la causa básica? Así, por ejemplo, eso pasaba
bueno, en el caso de algunos futbolistas, a veces fallecían de una manera inesperada y se encontraba que tenían alguna malformación que no había sido detectada antes. Entonces, causa directa, porque no se dejen llevar por esto, no dicen no sufre ninguna enfermedad, no toma de manera regular. Son solamente datos que solamente no, solamente nos dicen de que la causa básica no se conoce aún. Vamos con las últimas, dice, los códigos de la serie son numéricos y cubren un rango desde A00.0 a Z.99.9. Eso es falso, porque no son numéricos, son alfanuméricos. Las subcategorías se emplean para asignar provisionalmente a nuevas enfermedades de etiología incierta y fines de investigación. Falso. Las subcategorías se emplean para especificar. La tercera dice, para la asignación provisional de nuevas enfermedades de etiología incierta, se emplean los códigos U00 a U49. Esto es verdadero. Acá hay solo tres. Por ejemplo, el COVID estaba en esta categoría, porque no tenía etiología conocida, ¿no? Entonces, por eso estaba entre U00 y U49. Ahí en la diapositiva les da un ejemplo. Ah, ¿podrías mostrar de nuevo esa pregunta que era más que todo histórica? Para ver Allá. bien. Pero, William Farr. ¿Algún otro de estos, por ejemplo, William Cullen, tiene algo que ver con alguno de estos temas? No, o sea, tampoco dentro del curso he escuchado de William Cullen. Ok, entonces William Ujú. Farr fue quien hizo clasificación del CIE o... No, o sea, él hizo su clasificación también de causas y se consideran como un antecedente histórico del CIE-10. No, del CIE en general. Ah, ya. Gracias. Gracias. Antes de finalizar, quiero mostrarles ese documento, ese que quisiera que lo puedan ver, sobre todo para afianzar algunos ejercicios. Y vamos a ver. Vamos a chequear esto para finalizar. Este es el documento, no, de MINSA, y acá hay algunos ejemplos, ¿no? Entonces, estos ejemplos yo los he adaptado para las preguntas. Por ejemplo, en el caso del infarto agudo miocardio, dense cuenta que se considera como causa directa. Entonces, la recomendación es que ustedes puedan verlo. Acá hay varios ejemplos. Incluso acá está otras situaciones, ¿no? Que no hemos discutido y tampoco está dentro del curso. Es cuando ocurren eventos externos, ¿no? Por ejemplo, caídas o accidentes. Entonces acá también se coloca como causas intermedias. Entonces la recomendación es que puedan verlo. A ver, vamos a ver acá. ¿Nos podrías compartir ese documento, ¿no? Y los Ah, sí. ejercicios? Sí, ahorita les comparto. Entonces,
No sé si quisieran saber algo más. En cuanto a las preguntas del quiz, las vamos a hacer en la próxima clase que tengamos. Antes de empezar, vamos a hacer 5 o 6 preguntas de esto para reforzar. Sí, una pregunta. Ajá, Del cuadrito que nos habías mostrado, que era del error de diagnóstico o el diagnóstico inapropiado, la mayoría de ellos podría decirse que serían causas directas, ¿no? O claro. necesariamente una causa directa también tiene que especificarse. Por ejemplo, no se puede colocar simplemente hemorragia, sino tiene que ser hemorragia de tal lugar. Ajá, O sí, o claro, sí. también se puede poner. Se tiene que especificar de dónde está sangrando. Hemorragia cerebral, hemorragia, eh, no sé, depende del lugar, sí se tiene que especificar. Pero en cuanto claro, la mayoría de las cosas de acá, el error está por qué, ¿no? Primero, a ver, veamos. Algunos de estas de aquí son causas directas, pero otras pueden ser causas básicas siempre que se especifique. Por ejemplo, cáncer puede ser una causa básica, pero se tiene que especificar, ¿no? Como cáncer de tal lugar. En el caso de hematemesis no puede ser por ninguna situación una causa básica, tiene que ser una causa directa. Por eso no se puede colocar como causa básica. Luego vamos a ver. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus puede ser una causa básica, pero tiene que especificarse, ¿no? Uno, dos, edema agudo de pulmón. Edema agudo de pulmón es por lo general causa directa de muerte. ¿Qué más? Bueno, fiebre. Disculpa, esta Ajá. es una tabla no solo para causas básicas, sino también para causas directas. Claro, o sea, acá lo que están colocando es diferentes causas de muerte, pero algunas de esas son directas, otras pueden ser básicas siempre que se especifique. No nos están dando solamente causas directas, son causas Las directas, básicas. las directas también se tienen que especificar o solo son las básicas. Las básicas son las que se tienen que especificar más que todo. Ah, ok, gracias. Bueno, sí, es un curso de la OPS, yo recuerdo. ¿No les han pasado todavía su práctica de este año? Otra pregunta, Carlos. Lo de los Ajá. errores del concepto, o sea, así como en los otros temas habían, ¿no? Guías y todo eso, podría decirse que el CIRAE, creo que era eso, sería como que la fuente de estos errores que lo ha documentado. Ah, ¿SINADEF te refieres? Ajá. Ah, no, SINADEF es el registro electrónico. Lo que pasa es que como ahora es electrónico, entonces los errores ya no son de forma, sino de concepto. O sea, SINADEF no tiene, no es quienes han identificado, sino es el sistema electrónico. Como es un sistema electrónico, entonces ya errores de forma no hay, sino hay errores de concepto. Más que todo. Ah, ya. En este caso no habría como que una guía, ¿no? Ah, ya no, no hay una aquí. Ya, gracias. Está bien. Entonces, ya estamos terminando. Más bien, hay que ver el siguiente horario, mejor dicho, la siguiente clase,
No sé si podría ser viernes.